Recordad que Dios ha querido probarnos como a nuestros padres. Recordad lo que hizo con Abraham, las pruebas por las que hizo pasar a Isaac, lo que aconteció a Jacob, cómo les puso a ellos en el crisol para sondear sus corazones. Así el Señor nos hiere a nosotros, los que nos acercamos a Él, no para castigarnos, sino para amonestarnos. Gracias, Señor. Gracias. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias. Gracias. Volvemos al tema del Evangelio de ayer. El mismo tema del Evangelio de ayer es este tema de hoy, ¿no? La cruz de cada día. El cristiano no puede pretender llegar a la resurrección sin pasar por la cruz. No es posible que lleguemos a la resurrección sin pasar por la cruz. Por eso cada uno de nosotros tiene que definitivamente saber que Dios en las pruebas nos pide a nosotros siempre que le seamos la misma prueba. Lo que Dios nos pide es la fidelidad. Quiero saber qué tan fiel tú eres. Entonces, en la breve lectura de este día, en esta breve lectura, es importante que nosotros descubramos esto. La prueba es definitivamente cruz. Cada uno de nosotros quisiera que nos eviten la prueba. Cada uno de nosotros quisiera que se nos evite la cruz. Bueno, el mismo Jesús le pidió en el huerto de Getsemaní: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. Humanamente, todos quisiéramos pedirle a Dios que apartara de nosotros estas pruebas, estas dificultades, definitivamente. Pero Dios perfectamente sabe que nosotros necesitamos acrisolarnos. Nosotros necesitamos que Dios se comporte como un verdadero jardinero que sabe podar sus árboles, sus matas, para que den más frutos. Veamos la prueba así. Es un asunto de podar. Aquel jardinero, aquel que siembra y que sabe sembrar, tiene que tener conciencia de que lamentablemente tiene que cortar partes del árbol para que pueda entonces ser un árbol más elegante y que dé más fruto. Las pruebas son esa poda que el jardinero hace en nuestras vidas. A veces es muy difícil entender eso, porque nosotros le huimos al sufrimiento. Y en nuestro vivir con suficiente orgullo y vanidad, preferimos que nos alejemos del sufrimiento. El sufrimiento es algo que el cristiano debe aprender a aceptarlo. Claro, nosotros tenemos que tener cuidado con eso, porque no es un asunto tampoco de buscar el sufrimiento por buscarlo. No, eso sería masoquismo, o sea, intención de hacernos daños a nosotros mismos, provocarnos un daño. No, eso no es. Si a ti te duele una muela, pues busca un dentista y resuelve ese dolor, ese sufrimiento. Es otra cosa. Es un asunto que ese sufrimiento es causado ¿por quién? Por Cristo, por el reino de Dios y por el evangelio. En la forma de vivir, en nuestra forma de vivir, en nuestro estilo de vida. Hay cosas que nos hacen sufrir. Cuando nosotros sacrificamos nuestros placeres mundanos, es una forma de sufrir, es el martirio. Yo les voy a poner un ejemplo concreto. Si hay un hombre que es casado
y tiene posibilidad de ser infiel a su esposa, esa posibilidad, y yo digo, no, yo no voy a hacer eso. Ese es el sacrificio. Ese no hacer eso es un sacrificio que se hace. A mí me encanta una expresión que decía San Agustín: cuando un hombre hace eso, entonces él se convierte en un consuelo para Jesús. Él está consolando a Jesús. ¿Por qué? Porque pasa esto. En la medida en que nosotros asumimos nuestra cruz, hacemos la cruz de Cristo más ligera. Más ligera. En la medida en que nuestra cruz es asumida, entonces, en esa medida, la cruz de Cristo es más ligera. Si nosotros no asumimos la cruz, entonces clavamos más profundo los clavos de Jesús, le clavamos más profunda la lanza a Jesús. Cuando nosotros renegamos de nuestra cruz, cuando no queremos asumir la cruz, entonces vivimos ajenos a Jesús. No nos importa el sufrimiento de Cristo. Pero cuando nosotros asumimos nuestra cruz, entonces consolamos al Señor, consolamos a Jesús en su cruz. Le hacemos más ligera la cruz de Cristo, porque asumimos la nuestra. Que esta idea se quede hoy en nosotros grabada perennemente. Cuando usted asume su cruz, cuando usted sufre por el evangelio, por la moral, por Cristo, entonces usted está haciendo más ligera la cruz de Cristo. Si usted no asume su cruz y vive de cualquier manera, nada le importa. Lo importante en su vida es su ego, su orgullo, su vanidad, su persona, su figura. Entonces usted está haciendo mucho más pesada la cruz de Cristo. Y eso es lo que realmente provoca el dolor más grande a Jesús. Que hoy el Señor nos ayude a tomar nuestra cruz. Eso que Dios nos ha querido probar para saber si nuestro corazón está conforme a Él. Amén.